Todo el mundo sabe dónde termina Sudamérica, el Cabo de Hornos, el fin del mundo, el punto más austral del continente, donde dos océanos se encuentran y el planeta parece acabarse. Eso lo aprendió cualquiera en el colegio, aparece en todos los mapas. Y los navegantes que lo rodean se tatúan una cadena en el tobillo como símbolo de haber cruzado al otro lado. 400 años de historia de naufragios y leyendas de marineros que hablaban del Cabo de Hornos como si fuera el borde mismo de la existencia. Hay una pregunta dando vueltas desde el primer segundo de este video y todavía no tiene respuesta. ¿Por qué un país mantiene gente viviendo en uno de los lugares más inhóspitos del planeta si aparentemente no sirve para nada? Esa respuesta está más adelante, y te aseguro que aguantarás hasta el final porque merecerá la pena, aparte de dejar tu like. Pero el Cabo de Hornos no es el fin de Sudamérica. Está a 55 grados con 58 minutos de latitud sur. Las islas Diego Ramírez están a 56 grados con 31 minutos sur. 33 minutos de diferencia que durante 4 siglos han existido en silencio, a 100 kilómetros al suroeste del Cabo de Hornos, sin que el error colectivo de la humanidad se tomara la molestia de corregirse. El verdadero fin de Sudamérica es un archipiélago de rocas volcánicas negras rodeadas por el océano más violento del planeta, habitado por menos de 10 personas en rotación permanente de la Armada de Chile. Y la razón por la que esas personas están ahí, la razón de verdad, no la razón oficial, lleva 4 siglos siendo exactamente la misma. Para entender qué son las islas Diego Ramírez, hay que empezar por entender que no son habitables en el sentido convencional. El archipiélago consiste en 2 grupos de islotes dispersos en un área de apenas 20 kilómetros cuadrados de superficie total. La isla más grande tiene aproximadamente 1 kilómetro de longitud, terreno rocoso cubierto de vegetación baja, resistente al viento, rodeado en todas direcciones por el punto donde el Océano Atlántico y el Pacífico dejan de tener sentido como entidades separadas y se convierten en una sola masa de agua en movimiento perpetuo. No hay árboles, el viento no lo permite. Las ráfagas superan con regularidad los 100 kilómetros por hora, y los meteorólogos lo describen como condición normal de existencia, no como fenómeno ocasional. Al sur de las islas está el pasaje Drake, el tramo de agua que separa América del Sur de la península antártica, 800 kilómetros de anchura en su punto más estrecho, y el cuerpo de agua con las corrientes más veloces del planeta. Las islas Diego Ramírez son la última tierra antes de ese pasaje. Y aquí hay algo que no termina de encajar. Si el Cabo de Hornos era el fin del mundo conocido desde hace siglos, ¿cómo es posible que hubiera tierra más al sur que nadie supo que existía durante tanto tiempo? La verdad es que, sí se supo, desde el principio. El problema es que nadie le prestó suficiente atención. En 1616, 2 navegantes holandeses completaron una ruta alrededor de la punta de América del Sur que no pasaba por el estrecho de Magallanes, rompiendo el monopolio que España había mantenido durante casi un siglo. El Imperio Español respondió en 1618 enviando una expedición oficial al mando de los hermanos Bartolomé y Gonzalo de Nodal, con un cosmógrafo llamado Diego Ramírez de Arellano, encargado de las mediciones. El 12 de febrero de 1619, a primera hora de la mañana, el vigía de uno de los barcos vio tierra donde no debería haber ninguna. Un grupo de islotes rocosos emergiendo del océano, negros contra el gris del amanecer austral. No había forma de desembarcar, pero sí de cartografiar lo que veían. Fue Diego Ramírez quien tomó las mediciones, quien calculó la latitud, quien registró en su cuaderno la posición exacta de algo que ningún cartógrafo europeo había documentado jamás. Tierra más austral que cualquier punto conocido del continente americano. Lo curioso es que después de ese descubrimiento, las islas desaparecieron prácticamente de la conversación durante 3 siglos. Y la razón por la que volvieron a importar siglos después tiene mucho más que ver con dinero y soberanía de lo que cualquiera imaginaría. Eso es justo lo que viene ahora. Te aseguro que cuando llegues al final no te lo vas a creer. Si es así, déjamelo saber en los comentarios, además de dejar tu like y suscripción. La expedición del Nodal regresó a Lisboa en julio de 1619, y las islas quedaron en los mapas, pequeñas, mal representadas, consistentemente ignoradas en favor del Cabo de Hornos, que tenía el drama y la leyenda
que estos islotes del sur jamás pudieron competir en proporcionar. Durante los 2 siglos siguientes, las Islas Diego Ramírez funcionaron únicamente como punto de referencia para navegantes que rodeaban el extremo del continente. Aparecen en el diario de James Cook, quien las ha visto en 1775, y las describió como rocas de aspecto formidable sin dedicarles más tiempo del necesario, porque su interés estaba más al sur, buscando el continente antártico que todavía no se había confirmado. El siglo XIX trajo los barcos de vapor y más tarde el Canal de Panamá, y ambas cosas convirtieron la ruta del extremo sur en algo cada vez menos urgente. El Cabo de Hornos pasó de ser una ruta obligatoria a ser una elección voluntaria, reservada a veleros de competición y a marineros que buscaban exactamente la dificultad que ese trayecto prometía. Las Islas Diego Ramírez permanecieron como testigos silenciosos de ese tráfico decreciente, mencionadas en inventarios científicos, pero sin que ninguna expedición se detuviera realmente en ellas. La presencia permanente llegó recién en el siglo XX. Chile, que desde la independencia había reclamado soberanía sobre los territorios australes heredados de la corona española, estableció una guardia naval y una estación meteorológica en las islas en la segunda mitad del siglo. El contexto de esa decisión no fue casualidad. Los años de posguerra, la negociación del Tratado Antártico de 1959 y la creciente relevancia de la proyección soberana hacia el sur como herramienta de política exterior. No fue una decisión improvisada. Fue el reconocimiento de que el fin del continente era un activo que convenía ocupar. Hoy la estación lleva el nombre oficial de Estación Meteorológica Cabo de Hornos, aunque está en las Islas Diego Ramírez y no en el Cabo de Hornos. Una confusión de nombres que no es un error, sino un producto de la historia política del extremo sur del continente. El personal rota cada varios meses, entre 5 y 8 personas en todo momento. Meteorólogos, personal naval de guardia y, en algunos periodos, técnicos de mantenimiento. Llegar implica viajar desde Punta Arenas hasta Puerto Williams en barco, y desde ahí tomar otro barco hacia el sur durante 2 o 3 días, dependiendo del estado del mar. Durante el invierno austral, las tormentas pueden mantener a los barcos de relevo en puerto durante semanas enteras. Hay una pregunta que casi nadie formula, pero que está implícita en la existencia de esa pequeña estación naval. ¿Por qué mantiene un país una presencia humana permanente en uno de los lugares más inhóspitos e inaccesibles de todo el hemisferio sur, si el coste logístico de mantenerla supera ampliamente el valor de los datos que produce? La respuesta tiene mucho menos que ver con el clima de lo que parece. Y sé que esto te está dejando con curiosidad, por lo tanto es momento de que me des like. Y antes de suscribirte, quiero que me comentes qué te está pareciendo hasta ahora. Los datos meteorológicos que produce la estación son reales y útiles, pero no son la razón principal de su existencia. La razón principal está en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ratificada en 1982 y en vigor desde 1994, que establece que un Estado costero tiene derechos soberanos sobre una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, medidas desde sus líneas de base. Y más relevante todavía, los archipiélagos remotos con presencia humana permanente generan su propia zona de influencia, independiente de la costa continental. Las Islas Diego Ramírez, con sus 5 a 8 habitantes permanentes en rotación, generan para Chile una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas en el punto más austral del continente, proyectada hacia el sur, hacia el pasaje Drake, hacia las aguas que separan América del Sur de la Antártida. Pero hay algo más. El Tratado Antártico de 1959 congela las reclamaciones territoriales existentes sobre el continente antártico. Chile, junto con Argentina y el Reino Unido, mantiene una reclamación territorial sobre una porción de ese territorio, y las 3 reclamaciones se superponen parcialmente sin que ninguna haya sido resuelta. El tratado las ha puesto en pausa indefinida, pero no las ha extinguido. En el eventual futuro en que esas reclamaciones vuelvan a la mesa, porque la Antártida tiene recursos y el siglo XXI tiene apetito, el historial de presencia soberana sostenida en los territorios subantárticos va a importar enormemente. Chile lleva décadas manteniendo una presencia ininterrumpida en las islas más australes de su territorio, y esa continuidad no es accidental.
Es la inversión más barata disponible para sostener un argumento que podría valer billones de dólares en términos de derechos sobre el lecho marino y los recursos del continente austral. 5 personas en las rocas más remotas de Sudamérica, generando con su sola presencia un argumento jurídico que ningún tratado puede fácilmente refutar. El archipiélago forma además parte de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, declarada por la UNESCO en 2005, uno de los ecosistemas subantárticos mejor conservados del planeta, en parte porque la dificultad de acceso ha mantenido la presencia humana al mínimo durante siglos. Colonias de albatros de ceja negra, pingüinos de penacho amarillo y petreles gigantes encontraron en estas rocas del fin del mundo un lugar suficientemente lejos de los humanos para reproducirse con cierta tranquilidad. La misma ironía que ha preservado ese ecosistema es la que ha hecho que las islas fueran ignoradas durante siglos, a pesar de ser el punto más austral de un continente entero. El Cabo de Hornos está a 55 grados con 58 minutos de latitud sur. Lo sabe todo el mundo. Las islas Diego Ramírez están a 56 grados con 31 minutos sur, 100 kilómetros al suroeste, en el fin de Sudamérica que nadie tiene en su mapa mental. 5 personas están ahí en este momento midiendo el viento, midiendo la presión, manteniendo una presencia que ningún tratado puede borrar. Y al sur de ellos, 800 kilómetros de agua antes de tocar suelo de nuevo. Todo el mundo cree saber dónde termina el mundo. El mundo siempre termina un poco más lejos de donde se piensa, en lugares que el derecho internacional mantiene vivos con la sola presencia de unos pocos cuerpos humanos en rotación permanente. Si esta historia demuestra algo, es que el mapa que todos llevamos en la cabeza está lleno de fronteras mal puestas, y la próxima semana hay otro lugar exactamente así esperando en este canal. Quien sepa apreciar este tipo de historias enterradas ya sabe dónde encontrarlas.